Saludos amigos de BPI TV, hacemos este avance informativo desde la ciudad de Caracas, específicamente cuando son las 12:24 del mediodía, esto trayéndole información actualizada referente a la pandemia y sobre la crisis de salud que afronta Venezuela desde hace ya varios meses y se ha agravado tras toda esta situación. Y además, información actualizada por parte de la Sociedad Venezolana de Infectología, específicamente se pronunciaban referente a las pruebas de temperatura y de olfato, descartándolas como posibilidad de detectar a los pacientes con COVID-19. Para dar más detalles, tengo a mi lado a su presidenta María Graciela López para que nos dé más detalles referente a este pronunciamiento, el por qué para el público estas pruebas no pueden detectar el COVID-19. Bueno, fundamentalmente nos referimos a la detección de la temperatura o detección del olfato en el momento de entrar a un sitio público. Digamos que no son medidas que realmente sean efectivas para descartar o no la presencia de alguna persona con COVID-19. ¿Por qué? Porque muchas personas, estamos hablando alrededor del 50%, hay diferentes estudios, que dicen que las personas podrían estar asintomáticas, es decir, no tener ningún tipo de clínica, no tener fiebre e ingresar a un sitio, digamos, público, por un lado. Y por otro lado, las alteraciones del olfato se presentan entre un 5, hay revisiones que hablan hasta del 60-70%, sin embargo, no todas las personas con COVID-19 tienen alteraciones del olfato, entonces son, digamos, despistajes que no son finos a la hora de detectar un paciente con COVID-19 y la insistencia de la Sociedad Venezolana de Infectología es en relación a la realización de las pruebas diagnósticas masivas, que es la reacción de cadena polimerasa PCR, que sabemos que es la prueba estándar de oro para el diagnóstico del COVID-19, bueno, no nada más avalada por la Organización Mundial de la Salud, sino es la prueba que mayormente se está realizando en todos los países del mundo. Entonces, realmente sí, hay que realizar diagnóstico con pruebas específicas de manera masiva, con la reacción de cadena polimerasa, que es la prueba del hisopado nasal, o algunas veces orofaringio, para la detección de casos. Entonces, hay que tener, digamos, claridad en lo que funciona y no funciona. Para el diagnóstico no funcionan las pruebas o el despistaje de temperatura, puede dar alguna idea si la persona tiene fiebre en ese momento, pero estamos diciendo que la mayoría podría no tenerla, entonces se va a escapar un número importante de personas. Entonces no funciona la detección de temperatura, no funciona la detección del olfato, para el destamizaje del paciente, no funcionan los túneles de desinfección. Digamos, cuando una persona entra a algún sitio que sea rociada en su superficie por algún químico, no tiene ninguna repercusión en la transmisión o no de COVID-19, del virus SARS-CoV-2. Entonces son, digamos, pruebas o procedimientos que no funcionan. ¿Qué funciona? Hacer despistaje masivo con la técnica de PCR. Funciona además diversificar los sitios, no nada más en un solo sitio en Caracas o en dos, porque ahora sabemos que el IVID está integrado al diagnóstico, además del Instituto Nacional de Higiene, sino además aumentar los sitios en el país, tener por lo menos de 6 a 8 sitios de diagnóstico de PCR en el país, definitivamente funciona para la detección de casos. Es decir, que estas pruebas de temperatura, de olfato, son utilizadas mayormente como las personas para mantenerse seguras, para dar un tipo de control en la población, de tranquilidad. Digamos que son pruebas más efectistas que efectivas, es decir, las personas las ven y dicen, hay control, pero realmente no es un control efectivo. El control efectivo realmente es usar la mascarilla, usar, bueno, los trabajadores de la salud, además de mascarillas quirúrgicas, utilizamos la protección de la mucosa ocular, pero además mantener el distanciamiento social, mantenerse en casa, lavarse frecuentemente las manos, eso sí sirve para definitivamente cortar la transmisión del SARS-CoV-2 y adicionalmente masificar la prueba diagnóstica de la reacción de cadena polimerasa, la PCR, para hacer el diagnóstico adecuado. Eso definitivamente sí sirve. Lo demás es, bueno, la gente puede tener la sensación de seguridad al ver estos rociadores o a ver la detección de la temperatura, pero realmente no son pruebas efectivas. Me gustaría su pronunciamiento referente a las medidas de la administración Nicolás Maduro de utilizar espacios como el Poliedro de Caracas para mantener a estas personas asintomáticas de COVID-19. Su objetivo referente a esto realmente garantizaría control de los casos de COVID-19 en Caracas, que desde hace días vemos el repunte de casos.
Realmente lo que se necesitan es aumentar las capacidades de atención de los pacientes con síntomas. Hoy vemos como las emergencias de los sitios privados y públicos se ven con una presión muy importante de pacientes. No voy a hablar de cupo máximo, pero algunos de ellos sí. Y también las unidades de terapia intensiva, el porcentaje de ocupación ha aumentado. Entonces, por esta razón, es muy importante aumentar las capacidades, el número de camas con oxígeno, muy importante, el número de camas con atención y ventiladores en las unidades de cuidados intensivos, más que ampliar los sitios para el aislamiento o la cuarentena de personas asintomáticas, porque realmente estamos todos abocados a la atención del enfermo y a cortar la cadena de transmisión con un adecuado aislamiento que, si la persona no vive en condiciones de hacinamiento, podría ser perfectamente en casa, y ahí sí podría haber un control de mantener a las personas en casa. Digamos, pueden ser estrategias un poco más efectivas que ampliar los sitios de reclusión de alguna manera de las personas contacto, cuando sabemos que tienen que estar a una distancia mayor de 2 metros, siempre utilizar mascarilla, y no estamos seguros del adecuado cumplimiento de estos aislamientos en estos sitios de digamos, aislamiento masivo. En la población venezolana, específicamente de Caracas, vemos a muchas personas utilizando mascarillas improvisadas a tal punto que son incluso bolsas plásticas. Su pronunciamiento como médico ante esta situación donde la población no tiene para pagar un tapaboca correcto. Bueno, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado en relación a esto. El uso de mascarillas caseras puede ser una medida efectiva. Esto no es sino, digamos, una protección física. Entonces puede haber tela, hacerse sus mascarillas de tela, tratar de que sean con 3 filtros, es decir, que sea triple este reborde de la mascarilla para hacer un adecuado filtro y de alguna manera impedir la entrada de las gotas más grandes que estén portando el coronavirus, cuando sabemos que la transmisión es fundamentalmente persona a persona cuando están a una distancia menor de 2 metros. Entonces sí, use su mascarilla casera, pero úsela de tela y trate de que tenga 3 capas de tela para mayor protección. Para finalizar, referente a la Federación Médica Venezolana, exigía mayor dotación a los médicos venezolanos y asimismo claridad en las cifras de fallecimientos. ¿La Sociedad Venezolana de Infectología se suma a este llamado? Sí, nosotros, fíjense, más que solicitar aplausos o halagos a la atención a los médicos que están en primera línea, lo que solicitamos es equipo de protección personal distribuidos de manera masiva en todos los sitios de atención, tanto público como privado. Eso es lo que se necesita. Por supuesto, el apoyo de la población es muy importante, y el apoyo es utilizando la mascarilla, manteniendo la distancia y lavándose las manos. Esa es, digamos, de alguna manera la exigencia o demanda de las sociedades científicas, de la Sociedad Venezolana de Infectología, el adecuado equipamiento en relación al equipo de protección personal de los profesionales de la salud. Bien, muchísimas gracias. Entonces escuchamos declaraciones por parte de María Graciela López, quien es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, esto pronunciándose referente a que descartan la utilización de pruebas de temperatura y asimismo de olfato para detectar de manera efectiva el COVID-19, y también se sumaban al llamado de mayor dotación a los médicos y asimismo a los hospitales y clínicas venezolanas. Esta es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.